Gracias te damos, Padre bendito. Buenos días. Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí. Permítame orar para comenzar este domingo. Señor, te doy gracias por cada persona que está reunida a la distancia, por cada persona que hoy tú has traído, Señor, porque cuando entendemos tu voluntad y cuando entendemos quién eres tú, sabemos que nada sucede si no es porque tú así lo deseas, si no es porque tú así lo permites, Padre Santo, Señor. Y hoy estamos aquí, los que tú has preparado que estemos para escuchar tu palabra, Señor. Tú quieres, Señor bendito, que hoy sea el día de salvación para algunos, para muchos, para uno, tal vez, Señor. Pero hoy queremos, bendito Dios, compartirles y compartirnos. Cuán maravilloso saber que estamos en paz contigo, Señor. Que la carrera del esfuerzo humano ha terminado porque tú, Señor, lo hiciste todo en la cruz. Y lo que ahora nos queda, Señor, es caminar junto a ti, caminar al lado de ti, buscarte a ti, Señor. Buscarte a ti, preguntarte a ti, bendito Dios. Te damos gracias por tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que nos lleve a toda verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Creemos eso y por eso venimos aquí, Señor. Y venimos, Señor, a reunirnos a escuchar tu palabra, porque en ella hay esperanza, hay sanidad, hay poder, hay salvación y hay vida eterna. Te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. ¿Por qué no se sientan los que estén parados y los que estén sentados? ¿Por qué no se paran? O sea, para que hagan algo diferente. Los niños pueden ir a su clase, ese ánimo que demuestran los niños de corren, brincando y saltando para ir a su clase, porque hoy la maestra va a enseñar algo diferente. Eh, y bueno, pues los espera ya una buena clase. Para nosotros, los adultos que nos quedamos, permítanme darle las gracias personalmente, darle las gracias porque están aquí, darle las gracias porque me permiten sus oídos y quiero repetir de nuevo esto. Respeto mucho su inteligencia, los respeto mucho como personas y bueno, aprecio mucho el hecho de que se conecten y me permitan de nuevo compartirles lo que Dios me ha hablado durante la preparación de este prédica, de este sermón. Así es que eh, pues sin más preámbulo, vamos a decir que seguimos con la parte 2 de este título que parece raro. Algunos me han preguntado, ¿y por qué esto de que la basura del pobre es otra vez es que mi prontuario no me dice, aquí está, la basura del rico es oro para el pobre, parte 2. La basura del rico es oro para el pobre y estamos en la segunda parte. Lo estamos desarrollando en el libro de Romanos, capítulo 11, y, y este es el capítulo en el que Pablo termina esa sección en la que se dedicó a hablarle específicamente al pueblo judío, al pueblo, a la nación de Israel. Y les ha estado hablando, les ha estado insistiendo. Tuve la oportunidad de escuchar ¿cómo se llama? A un ministro hebreo acerca predicando acerca de Romanos, un judío creyente predicando acerca de Romanos. Y es verdaderamente pues fabuloso saber que ese remanente del que nos ha estado hablando Romanos capítulo 11, que hablábamos de esto la semana pasada, existe, sigue estando ahí. Les decía que de hecho los primeros predicadores, los primeros evangelistas, por así decirlo, pues eran judíos. Es decir, no perdamos de vista, y hacía mucho énfasis este rabino, acerca de esto. No perdamos de vista que no todo el pueblo de Israel eh, es judío y que no todos los judíos han sido apartados o han sido, no apartados, pero han sido hechos a un lado temporalmente, como lo vimos, como sabemos, porque algunos negaron a Jesucristo o no recibieron a Jesucristo como el Señor y Salvador, como el Hijo de Dios. Este grupo que sí entendió el Evangelio, que sí entendió el Antiguo Testamento y a los profetas, y que sí entendieron que Jesucristo era verdaderamente el Hijo de Dios, sigue existiendo. Eso se le llama remanente, un pequeño grupo que sigue existiendo. Entonces, el capítulo 9 de Romanos, capítulo 9, versículo 6 dice, no todos los israelitas son judíos, ni todos los judíos son israelitas.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, déjenme aclararlo porque parece que quedó un poco confuso la semana pasada. Lo que quiere decir es que no por haber nacido como israelita, es decir, no por ser de la nación de Israel, no por ser descendencia de Abraham, Isaac, Jacob y luego las 12 tribus, no por ser de la nación, necesariamente son judíos. Eh, Cuando el pueblo de Israel como nación se conformó con esas 12 tribus y pasaron un tiempo de prosperidad a través del rey Salomón, del rey David, de estos tres reyes que hubo. Después de eso, después del rey Salomón hubo una división. Y en esta división, 10 de esas tribus se fueron hacia el norte y solo 2 tribus se fueron hacia el sur. La tribu de Judá es una de estas dos. Ah, parece que las otras 10 tribus se fueron perdiendo en las costumbres de otros pueblos. Hicieron lo que Dios les dijo que no hicieran, que no llegaran a tierras y empezaron a practicar las cosas que practicaban otros pueblos. Y de hecho el pueblo, el reino del norte, se conoce como este reino en el que su capital estaba en la zona de Samaria. Y el reino del sur, su capital era Jerusalén. De ahí que cuando vemos que Jesús, nuestro Señor, habla con los samaritanos, ¿se acuerdan que había una pelea y que no se querían los judíos con los samaritanos? No es que los samaritanos fueran otro pueblo, le llamaban samaritanos a judíos que habían llegado a vivir a Samaria, pero que se habían envuelto en esas costumbres. Entonces, por eso el rechazo de los judíos, este grupo que descendía de Judá, que habían permanecido fieles a las enseñanzas, este grupo rechazaba a estas otras 10 tribus. Y aunque todos son Israel, no todos son judíos. Aunque todos son las 12 tribus, no todos son judíos. Por eso decía ahí, no todos los israelitas son judíos. Este pequeño remanente, este pequeño grupo de personas que siguieron fieles, es de alguna manera el grupo que sigue, que recibió a Cristo como Señor y Salvador y que nos ha permitido a los gentiles entender el Antiguo Testamento y preparó la predicación y preparó a los nuevos gentiles y a los nuevos profetas y a los nuevos, perdón, apóstoles y a los nuevos pastores para predicar al mundo entero. De hecho, Pablo es judío, es israelita, es creyente y él es el apóstol de los gentiles. Entonces, cuando hablábamos del remanente, quiero, como decía este rabino, no perdamos de vista o rechacemos o veamos mal a Israel, aún Israel como nación. Pero tampoco perdamos de vista que los judíos, los descendientes de Jacob, esta eh, tribu, es el pueblo, sigue siendo parte del pueblo escogido. Todo el pueblo de Israel es pues, pueblo escogido. Pero los que nos ayudaron a entender todo esto es este grupo de remanente judíos que siguieron enseñándonos. Um, Aunque dice que algunos han tropezado, se refiere a estas 10 tribus, han caído, se refiere a esas tribus, a este grupo grande de la nación de Israel que se alejó, que perdió todo sentido, toda dirección, que abandonó de hecho el Nuevo Testamento, la ley y empezó a hacer ciertas barbaridades. Bueno, pues dice que Dios es siempre fiel y que aún ellos van a tener la oportunidad, así como la tuvimos nosotros, que no somos israelitas, de conocer y entrar a esta dimensión donde ahora tenemos acceso a Dios mismo a través de Jesucristo nuestro Señor, cuando no éramos nada. Entonces, dice que algunos, me quedé la semana pasada en el capítulo 11, versículos 9 y 10, dice que, bueno, algunos de este pueblo de Israel, porque acuérdense que Pablo aquí le está hablando al pueblo de Israel. Entonces, de rebote, como eco, tenemos que entender a quién le está hablando para entender también el mensaje de nosotros. Entonces, el versículo 9 y 10 les está diciendo precisamente eso, eh, que David ya había profetizado acerca de esta batalla, de este desinterés, de este desilusión, de este abandono que iba a tener el pueblo de Israel. Y les dice, ¿no? Se ha vuelto, dice, se ha vuelto
su convite o su comida en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Cuando habla de la mesa, está hablando de estas mesas que preparaban como ofrenda. Las mesas que se preparaban como ofrenda a Dios, dice que esas mesas ahora se conviertan en estorbo, porque lo que están poniendo en esas mesas y lo que están, a quien están ofreciendo, está distrayéndolos de la verdadera adoración. Hacían ya las cosas por costumbre. Venían y hacían los rituales, las ofrendas, lo hacían por costumbre. Entonces dice que esas mesas, aunque pudieran ser pomposas, aunque pudieran tener pues grandes ofrendas a Dios, como habían perdido el sentido de para qué eran las ofrendas y para quién eran las ofrendas, pues dice que se conviertan en tropezadero, ¿no? Y dice el versículo 10, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y doblada la espalda para siempre. Oscurecidos los ojos es esta expresión que se usaba en hebreo para las personas que empiezan a nublárseles la vista y empiezan a llegar a esta edad en la que no ven claramente. Pero también a las personas que al empezar a confundirse con las prácticas de otros pueblos, ya no distinguían, como decía la Biblia, ¿no? Ya no distinguen entre su mano derecha y entre su mano izquierda. Ya no distinguen si poner una vela a esta imagen está bien o está mal, porque al final de cuentas dicen, pues estoy haciendo algo bueno porque estoy prendiendo una imagen para orar. Entonces empiezan a confundirse y dice que su vista se empieza a nublar. De tal manera que empiezan a tener prácticas y costumbres que no tienen nada que ver con la adoración con Dios. Y que de hecho cuando revisamos un poco el inicio de quién es Dios y qué es lo que pidió Dios, vemos que están cometiendo pues un gran pecado, ¿no? Cuando las personas que se confunden empiezan a hacer rituales o empiezan a hacer adoración a imágenes o a santos, porque este santo ha conseguido buenas dádivas, entre comillas, eh, las personas se quedan enfrascadas en eso. Dicen, al final de cuentas, todos los caminos llevan a Roma. Dice, pues todos oramos a Dios, Dios es el mismo, Dios... Y tuve una plática con una señorita que decía que, bueno, pues incluso los musulmanes adoran a Dios. Dios es el mismo porque hay un solo Dios. Y le decía, sí, de alguna manera sí, los musulmanes también adoran a Dios, pero no lo adoran como Él quiere que sea adorado. Una cosa es que tú busques a Dios, que es una buena intención, y otra cosa es que lo busques como a Él, como Él pidió que lo buscaran. ¿Mm? Eh, no es que, por ejemplo, los niños cuando, nunca les ha pasado que a veces sus hijos hacen las cosas, hacen su tarea o hacen sus deberes en la casa y, por ejemplo, me pasaba mucho con mi hijo, el grande, yo le decía cómo tenía que tener su cuarto y agarraba la ropa sucia, toda así, y la metía en un cajón, porque le decía yo, no quiero ver ropa sucia tirada en el piso. Entonces agarraba la ropa sucia y la metía en un cajón, pero en el cajón estaba la ropa limpia y se revolvía con la ropa sucia. Y entonces le decía, se ponía una playera y olía feo, y le decía, pero ¿por qué huele a sucio? No sé, entonces revisaba yo el cajón y estaba la ropa sucia con la ropa limpia. Le decía, ¿por qué metes aquí? Dices que tú no quieres que haya ropa tirada en el piso. O sea, me estaba obedeciendo, pero no estaba bien lo que estaba haciendo. Y en esa misma obediencia mal enfocada, él mismo se estaba perjudicando, porque ya no sabía cuál era limpia y cuál era sucia. Así sucede cuando buscamos adorar a Dios a nuestra manera, no buscando cómo quiere Dios ser adorado. Dios quiere ser adorado, dice, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Entonces, por eso ese remanente que está quedando son un grupo de israelitas de la nación de Israel que, que siguen adorando a Dios, pero que han entendido que Dios, al ver la necesidad del mundo, envió a su Hijo unigénito. Y entonces ellos recibieron a Jesucristo como Hijo de Dios y es a través de las enseñanzas de Jesús que ahora tratan de adorar a Dios. Aquí es donde hay que tener mucha atención, porque es un hacia adelante. Este grupo de judíos remanente hacían
sus sacrificios, hacía sus ofrendas, como vamos a ver algunas de estas fiestas y celebraciones, con toda intención de honrar a Dios y adorar a Dios como Dios lo había pedido, porque en el Antiguo Testamento Dios les establece, por ejemplo, en el libro de Éxodo, les dice que va a haber 3 fiestas y que esas 3 fiestas son permanentes, las tiene que celebrar. La primera fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. Ujú. Después de esta fiesta de los panes sin levadura, tendría que celebrar la Pascua. Son 7 días. Esta fiesta se le llama el Shabbat. Este Shabbat son 7 días sin levadura que se preparan para celebrar la Pascua. Y estas 3 fiestas que les voy a decir son para el pueblo de Israel, eran obligatorias, eran permanentes. Entonces, el Shabbat 7 días, después celebraron la Pascua, que era recordar que habían sido librados de Egipto, y 50 días después tenían que celebrar algo que se llamaba la Sabot o Shabbat. S-H-A-B de Victoria O-U-T. Shavuot era la fiesta de las primicias. 50 días de partir de la Pascua, o 7 semanas después, se celebraba esta fiesta, que coincidía con la época de la cosecha, la época de los primeros frutos de la cosecha, porque en Israel se cosecha 2 veces al año. Al principio del año, bueno, en abril más o menos, marzo, y al final, ahí por noviembre. Hay 2 tipos de cosechas. Entonces, Dios les pide que celebren esas 3 fiestas permanente, ¿ok? Y los judíos, ya te di alguna información de las fiestas, el pueblo de Israel la estaba celebrando, el pueblo judío la celebraba con más énfasis, y este pueblo judío entendió cuando vino el Señor Jesús que Jesucristo era el nuevo pacto, que todas las celebraciones que antes tenían que hacer habían solo servido de instrumento para mostrarnos y mostrarles que el ser humano es incapaz de salvarse a sí mismo. El ser humano es incapaz de cumplir completamente los 10 mandamientos. Ya no los 600 otros mandamientos que habían los judíos y los israelitas aumentado o de alguna forma creado, ¿no? Para vivir. Los 10 mandamientos. No podemos, nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Nadie puede cumplir toda la vida, todo momento, todo el tiempo los 10 mandamientos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, como un plan de Dios, al ver la incapacidad del ser humano de hacer algo por sí mismo para entrar al cielo, envió a su Hijo unigénito. Entonces, este pueblo judío entendió, ya todo lo que hacíamos como forma de sacrificio ya no lo tenemos que hacer, porque para eso vino nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús no vino a acabar con la ley, vino a cumplirla, y porque la cumplió completamente, dijo, ahora yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso se llama el nuevo pacto. El nuevo pacto, porque antes era un pacto hecho con el pueblo de Israel a través de sus sacrificios. El nuevo pacto es que Jesús cumplió todo y que ahora Él es el camino. Él es la verdad y esa es la vida. Entonces, este pueblo judío, aquí es donde tenemos que poner atención, va hacia adelante. Este pueblo judío, algunos siguen celebrando estas fiestas como tradición, pero entienden muy bien que estas fiestas ya no tienen nada que ver con su espiritualidad o su salvación. Es más bien una comunión, es como una fiesta para agradecerle a Dios, pero ya no es como un instrumento para estar delante de Dios o para llegar a Dios. Entonces, este pueblo judío sabe que los que siguen celebrando esas fiestas, que esto lo hacen por costumbre, pero Jesucristo es la verdad y la vida. Ahora, hay otro grupo de judíos que hasta cierto punto decíamos judío-cristianos, que lo que quieren es hacer que todo el mundo regrese a las prácticas antiguas. Y con este retorno están negando a Jesucristo, porque están pidiendo que el judío regrese a hacer estas celebraciones como único o como único elemento para estar cerca de Dios, para estar bien delante de Dios, para agradar a Dios. Es lo que hacían en el Antiguo Testamento, esa era la forma, esa era la fórmula. Pero ellos se niegan, porque tienen sus ojos cegados, a entender que ¿qué iba a decir plural? Aunque hagan todas estas cosas, nunca van a poder hacerlo de la manera que Dios quería. Siempre había una mancha. Por eso vino nuestro Señor Jesús. Entonces, este grupo judío-cristianos
es de los que tenemos que tener hasta cierto punto cuidado. Cuidado, ¿por qué? Porque están, como en los tiempos de Pablo, estaban obligando a los nuevos creyentes a hacer prácticas que tenía el pueblo judío. ¿Cuál era la primera práctica que tenía que hacer el pueblo judío con sus hijos? La circuncisión, ¿verdad? Entonces, a sus hijos a los 8 días los circuncidan como un pacto, como señal del pacto que Dios había hecho con Abraham y los circuncidó. Entonces, esto era como para ellos como la forma de decir, soy judío y creo en Dios. Ok, cuando vino nuestro Señor Jesús, de nuevo, no es que abrogó, sino que cumplió toda la ley y dijo, ahora yo soy el camino, ahora tenemos que seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, que son dinámicas, porque la ley ya decía, no matarás. Ok, no mato. Pero ¿qué había en su corazón? Jesús les dijo, la ley dice no matarás, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando te enojas con tu hermano? Ya cometiste adulterio. Digo, ya cometiste asesinato, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesús hizo que la ley fuera activa, nos hizo caminar, nos hizo movernos. No basta con ser religioso, yo no hago nada. Basta con ser activo y amar al prójimo, amar a las personas. No basta con no robar, pero ahora basta con, ahora hay que ayudar, hay que restaurar, hay que cubrir las necesidades de otros. El Evangelio de Jesucristo es activo. La vida de nuestro Señor Jesucristo es activo. No basta con que, sí, yo estoy bien. Yo creo en Dios. Ok, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. La Biblia dice que los demonios también creen en Dios y tiemblan. O sea, no basta con que digas yo creo en Dios. Tienes que empezar a caminar en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, en la comunión unos con otros, en la convivencia, en el partimiento del pan, en alabar a Dios, en cantarle a Dios, porque eso es lo que dice. Por eso dice, los que me adoran es necesario que lo hagan en espíritu y en verdad. O sea, en espíritu es dentro y en verdad en práctica. No basta con, yo quiero a Dios. No, Jesús mismo fue el que dijo, porque Dios necesita que lo adoren en espíritu y en verdad. Él no quiere que seamos cristianos de fotografía. O sea, que salgamos todos bien en la foto. Así. No, él quiere que seamos cristianos activos. Esa es la dinámica. Bueno, entonces este grupo de judíos que estaba ya en los tiempos de Pablo, ¿qué pasaba cuando las primeras personas gentiles, que no eran judíos, porque los primeros que se convirtieron, vuelvo a repetir, los primeros convertidos son judíos. O sea, ese es el remanente. El pueblo judío no lo veamos como, son los que crucificaron a Jesucristo. No, un grupo crucificó, pero otros adoraron a Jesucristo. Los que tomaron el cuerpo, eh, este, oh, Nicodemo y de Arimatea, eran judíos fieles que tomaron su cuerpo, lo sepultaron. Los primeros predicadores eran judíos que entendieron el mensaje y empezaron a compartirlo. Pablo era judío y empezó a compartirlo a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, estos judíos empezaron a caminar. Pero ya había en ese tiempo judíos que decían a los gentiles, ¿quieres venir al conocimiento? Sí, sí, que son los gentiles, que no son judíos. Y le decían, ok, ven, Dios te ama, nada más que te tienes que circuncidar. Y entonces ahí se ponía el pero, porque la circuncisión a cierta edad, pues ya no es la misma que a los 8 días de nacido. Y entonces empezaban a poner carga en los nuevos creyentes, que fue lo que Pablo discutió con estos judíos y les dijo, ¿por qué? ¿Por qué quieren que vuelvan los gentiles empiecen a practicar las cosas que nosotros antes practicábamos? Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que vengan todos al conocimiento. Entonces, el judío que ha entendido que Cristo es el Hijo de Dios, sigue practicando, algunos siguen practicando estas celebraciones, pero ya no obligan a que otros las practiquen. Si te invitan, es muy agradable comer a la mesa de un judío, porque es como comer en las películas. Se sientan, oran, parten el pan, bendicen todo, la comida es kosher, todo muy... Es bonito, te sientes como en el Antiguo Testamento. Me ha tocado, por lo menos una vez, comer con una familia hebrea, judío, cristianos, y nos invitaron a mi esposa a mí. Era como estar en las películas, así, ver cómo parten el pan, cómo preparan la mesa, todo era muy especial.
pero no te obligan a que tú tengas que hacerlo. Es como te muestran cómo ellos lo hacían. Y siguen adorando a Jesús. Ahora, hay otro grupo, este es el que hay que tener cuidado, que obligan. ¿A qué hora tienes que hablar? Yeshua Ramashia Meshia Hamidel, que quiere decir, no sé qué quiere decir, pero sonó muy hebreo, ¿verdad? Que quieren que hables hebreo, que predique, que practiques las costumbres, que te vistas como hebreo, etcétera, etcétera. Y este grupo de judíos lo que están realmente haciendo es rechazando la obra de Jesús para volver a sus antiguas sendas. Se oye bonito, volvamos a las antiguas sendas, a los antiguos caminos. Se oye bonito, pero no es lo que nuestro Señor Jesús enseñó, ¿verdad? Entonces, este remanente que es fiel será salvo. Voy al capítulo 11 de Romanos para continuar con la idea de por qué la salvación ahora viene a los gentiles. Romanos capítulo 11, versículos del 11 en adelante, dice, Romanos capítulo 11, versículo 11, dice algo así como, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Esta es una pregunta retórica, es una pregunta que en sí misma lleva la respuesta, pero además invita al diálogo. La forma de predicar del apóstol Pablo no es que tu respuesta sea sí o no, sino que te invite a pensar. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? La palabra cayesen que se utiliza es como, en hebreo es una palabra que se usa para desechar, para tirar y no volver a levantar. Y entonces dice, ¿ha caído el pueblo de Israel para que sean tirados como desperdicio y no vuelvan a ser levantados? La respuesta, en ninguna manera. Es un rotundo en ninguna manera, de ninguna forma. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Es decir, es que este grupo de Israel, por así decirlo, Dios lo ha puesto así como en stand-by. En inglés se dice stand-by. Es como a un ladito, ahí espérense, mientras obra o trabaja con nosotros los gentiles. Porque dice, los voy a poner aquí para que vean lo que perdieron, para que vean lo que dejaron. Dice el título de la prédica, el oro de los ricos, la basura de los ricos es el oro de los pobres. Van 4 veces que me equivoco todo el tiempo. Ok, regreso. La basura de los ricos es oro para el pobre. Ya nos hemos percatado de eso. Es algo que nosotros sabemos, ¿verdad? Les decía la semana pasada que es muy práctico en este país ver cómo en algunos suburbios, en algunas zonas donde la vida están mejor económicamente, pues es más barato sacar las cosas al callejón que contratar a alguien para que las lleve, ¿verdad? Entonces ponen en el callejón desde colchones, desde sillas, por cierto, una silla muy bonita que mi vecino me regaló, ¿se acuerdan? Que creo que estaba vomitada, ahí está, donde está mi hermano sentado, y nada más la lavé y ya quedó bonita. Me la encontré en un callejón, no, no es cierto, nada más tenía una manchita atrás, pero está muy bonita esa silla, me la encontré no, me la encontré, la sacó el vecino, vi que la sacó, esperé que se metiera, corrí para que no me viera y me la traje. Bueno, eso es clásico por aquí, ¿verdad? De hecho, en la construcción hay algunas veces que los constructores le dicen a las personas que se dedican a la construcción, vamos a tirar todo esto. ¿Conoces a alguien que se quiera llevar las ventanas, las puertas, las cosas de los baños? Y yo conozco personas que van y agarran un montón de cosas porque para ellos es más fácil que vengan y se lo lleven que paguen para quitarlo. El metal, por ejemplo. Entonces, cuando aquí dice, digo, pues han tropezado los de Israel para que cayesen, en ninguna manera, pero su transgresión por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos, para provocarles a ver lo que han desperdiciado. ¿Y qué habían desperdiciado? Dice, y si su transgresión es la riqueza y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Es decir, si lo que ellos habían dejado, si la riqueza de ellos, ¿y cuál era su riqueza? El ser el pueblo especial, el ser el pueblo escogido. Ellos tenían todo con ellos,
pero lo dejaron todo por basura. Era el pueblo escogido de Dios. ¿Qué era el pueblo escogido de Dios? Que si Dios decía, abras el mar, se abría para ellos. O sea, lo hemos visto tanto en películas y ahora en películas tipo Hollywood, que nos impresionamos más por el cómo lo hacen que por el hecho en sí de que una vez sí sucedió. Vi una película en la que se ve cómo se parte el agua y hacen, esta película se ve impresionante porque hacen como dos paredes, así, y hasta se ven ballenas que están por aquí y peces, y se ve impresionante la tecnología con la que hicieron esta imagen, ¿verdad? Pero de pronto dije, me estoy impresionando más por la tecnología que por el hecho de que realmente sucedió. O sea, no es un cuento de hadas que el mar se abrió, es una realidad que el mar se abrió. Esta era la riqueza que tenían. Era un pueblo que andaba en el desierto, tenían hambre y Dios hacía llover maná. Que se cansaron del maná y Dios hizo traer pollitos, o bueno, que eran codornices, que tenían sed y de una roca salía agua. Que iban a entrar a pelear con un pueblo y decía Dios, pasen simplemente el arca delante de ustedes y salía fuego de esa arca, eliminaba a ejércitos completos. Iban a tirar las tierras, las paredes, los muros de Jericó, hace una canción, ¿no? Los muros de Jericó. Eran unos muros altísimos, muy grandes, muy anchos, muy fuertes. El ejército por dentro era muy poderoso, pero ellos tenían que tomar la ciudad de Jericó. ¿Y qué les dijo Dios? Nada más den vueltas. 7 vueltas, el último toquen una trompeta. Ese era el Dios que tenían. Era el Dios que les daba todo. Y de pronto se empezaron a sentir como muy pipi is nice y se olvidaron. Y empezaron a desperdiciar esas cosas. Pues esa riqueza, ese oro, lo puse así porque es algo que podemos entender, pero esa riqueza espiritual que tenían, la tiraron. Y a través de ese tropezadero, a través de que ellos la desperdiciaron, pues quedó disponible para nosotros, para los no judíos, para el pueblo gentil. Y dice el versículo 13, al final del versículo 12 dice, eh, para causarles, el 11, perdón, para provocarles a celos. Está Dios apelando a que mientras estén aquí en espera, puedan ver, entender de lo que se han perdido. Porque este tiempo de espera ha sido un tiempo de dolor y sufrimiento para el pueblo de Israel. Si bien un grupo entendió a Jesucristo como el Señor y Salvador, otro grupo ha sufrido bastante. Eso, ellos mismos han sufrido bastante. ¿Se acuerdan del exterminio de los nazis? Bueno, pues es solo una parte de lo que, cuando tú lees la historia del pueblo judío, que ha sido errante por mucho tiempo, en muchos lugares, en muchos países, cuando tú lees la historia dices, pero ¿por qué los acusaban de todo? ¿Sabes? Lee un poco la historia de Europa y los expulsaban de Yugoslavia, de Polonia, de Rusia, de todos los lugares expulsan, porque algo sucede, algo empieza a ir mal, los judíos. Algo empieza a ir mal en el país y los judíos. Le echaban la culpa por todo. Han sufrido por todo, han sufrido muchísimo, han sufrido mucho, están en espera. Y ese sufrimiento que ellos han tenido, mientras ellos sufren, ven que aquellos que no buscábamos a Dios, ¿se acuerdan que dice, los que no buscábamos a Dios, ahora lo tenemos? Los que ni sabíamos quién era Dios, ahora lo empezamos a conocer. ¿Será para provocarles a celos? A celos a este pueblo, a este grupo de judíos, de israelitas, que dijeron no a Jesús. Versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Estoy leyendo versículo 13. Por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque hablo a ustedes gentiles. Dice, aquí les estoy hablando a ustedes porque yo soy apóstol de los gentiles. Ahora sí me estoy enfocando en ustedes. Y tal vez por enfocarme en ustedes, provoque a celos a mis hermanos y pueda hacer salvos a algunos. Ahora, ¿qué quiere decir? Alguien leyó esto y me comentó, ahora resulta que Pablo, a través de Pablo también hay salvación. No, no leamos una parte y entendamos lo que queremos. Cuando dice en el versículo 14,
por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, es decir, a otros que son judíos o israelitas como yo, y hacer salvos a algunos de ellos. Hacer salvos, es decir, hacer que ellos entiendan el evangelio y sean salvos. Y la única forma de ser salvos, ¿cuál es? A través de Jesucristo, pero a través de una decisión personal. Tiene que, no porque eres parte de una familia cristiana, eres salvo. No porque tus papás son cristianos, tú eres salvo. No porque alguien oró por ti, eres salvo. Es una decisión que tienes que tomar tú. Personal, auténtica, entendida. Y aquí es donde muchas personas se han detenido. Muchas personas dicen, yo creo en Dios, y les hablas del proceso de salvación, de que dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario entender en el corazón que necesitas a Jesucristo, pero no puede ser de la secreta. O sea, no te puedes quedar nada más con, yo sé que Jesucristo es mi Señor. Tienes que declararlo, tienes que publicarlo, tienes que salir y decir, soy creyente en Jesucristo. Entiendo quién es Jesucristo. ¿Por qué es importante que lo declares con tu boca? Bueno, el primero que escucha esa declaración, es decir, el Señor Jesús es mi Señor, es decir, Jesús es el que toma control de mi vida. Si Jesús dice esto es bueno, es bueno. Si nuestro Señor Jesús dice esto es malo. Si Él me dice ve, voy. Si me dice espera, espero. Si me dice párate, me paro. Si cuando tú dices y entiendes quién es Jesús, que es tu Señor y vas a hacer lo que Él diga, cuando Él diga y como Él diga, lo tienes que declarar. Porque el primero que lo escucha eres tú y el enemigo que siempre está tratando de arrebatar eso de tu corazón. Cuando tú dices, yo amo a Jesucristo, Jesús es mi Señor y Él controla mi vida, tú eres el primero que lo escucha. Lo escuchan los demás y al escucharlo los demás hay un cierto compromiso. El compromiso es que ahora demuestres por lo que dijiste que eso realmente está dentro de ti. La salvación no nada más es levantar la mano y decir, ya soy cristiano. No, la declaración con la boca tiene que ver con tu compromiso interno y personal de demostrar que lo que hay dentro de ti es verdad. Y aquí también hay un rompimiento. Hay muchos cristianos de palabra, pero no de corazón. ¿Y por qué hay cristianos de palabra? Porque, y aquí es culpa de muchos predicadores y de muchos pastores y de muchas iglesias que solo quieren números y números y números. Y al final del servicio, ¿quién levanta la mano? Y cuentan cuántas personas levantaron la mano y en esas personas que levantaron la mano, de alguna forma evalúan el éxito de la iglesia, de su iglesia. Y, y mi pregunta es, ¿cuántos de los que levantaron la mano entendieron lo que hicieron? ¿Cuántos de los que le dijeron, quieres ser salvo, quieres que Dios te bendiga, quieres que Dios levanta tu mano? Y todos, pues todos quieren ser salvos, todos quieren ser bendecidos, todos queremos, ¿verdad? ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Pues sí, todos levantas la mano. Pero al levantar la mano es una declaración verbal, a veces dista mucho de lo que hay en tu corazón. Levantan la mano, levantamos la mano, porque yo lo hice y viví mucho tiempo en esa agonía de que yo había levantado la mano, pero mi corazón no había cambiado y todavía seguía haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Y ahora estaba peor porque yo ya había dicho que era cristiano y ahora qué hacía con lo que hacía escondidas, pues más escondidas. Y entre más escondidas, más grave, porque entre más escondidas, más pérdida. Entre más te quieres ocultar de Dios, que quién se puede ocultar de Dios, para empezar. Me alejaba más de la familia, de los amigos, para hacer lo que en mi corazón todavía estaba, porque yo había dicho que era cristiano, pero no había entendido lo que eso significaba. Fue a través de enseñanzas de la palabra, cuando empecé a leer la Biblia, cuando capítulo por capítulo me fueron explicando qué significa cada palabra, cada cosa, que mi corazón empezó a crecer, empezó a llenarse de luz, y entonces tuve fuerza para dejar lo que antes me arrastraba. Tuve fuerza para dejar de hacer lo que antes hacía. La fuerza vino
de mi corazón que empezó a llenarse de la palabra de Dios. ¿Quieres romper con una adicción? ¿Quieres romper con un problema? Llénate de la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Nunca vas a poder romper con ninguna atadura por tus propias fuerzas. Nunca vas a poder, porque dice que este mundo reina el enemigo. Es la verdad. En este mundo reina el diablo con todos sus demonios. Y dice que este diablo vino para robar, matar y destruir. Nada más para eso. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes lo que dice la palabra de Dios. Es más grande el que está en ti que el que está en el mundo. Es más fuerte el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Cuando a través de la palabra empiezas a llenarte del Espíritu Santo, entonces sí, puede venir el enemigo, puede venir las tentaciones, y no te voy a decir que no vas a caer, pero ya no es tan fácil. Y cada vez que te mantienes en la palabra, eres más fuerte. Y cuando eres más fuerte, eres más libre. Y cuando eres más libre, vives más en paz. Y cuando vives más en paz, se siente. Y entonces sí, puedes darle paz a tu familia. Ahora sí puedes predicarle a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá, porque estás lleno de paz. Ya no buscas tu, tu propio beneficio ni tu propia exaltación. Estás preocupado porque la persona que está junto a ti entienda, necesitas nacer de nuevo. Necesitas de Jesucristo. Necesitas recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Eso es lo que estaba predicando Pablo. Y él sabía que sus hermanos lo estaban oyendo. Estos hermanos estaban aquí en espera, lo estaban oyendo. Por eso dice, tal vez con estas predicaciones y tal vez con esto que les hablo a ustedes, gentiles, porque ustedes son a los que Dios Jesucristo me mandó. ¿Se acuerdan que Él es el apóstol de los gentiles porque nuestro Señor Jesús lo encontró en el camino y le dijo ir predicar y a los primeros que les predicó fue a gentiles? Dice, yo que soy el pastor, el predicador de los gentiles, vengo y les hablo con esta pasión. Tal vez con esta pasión y con esta respuesta de ustedes, estos, mis hermanos, a los que quiero, porque son mis hermanos, empiezan a decir, yo también quiero eso, yo también quiero eso. Por eso lo que está diciendo aquí, tal vez haga salvos algunos, tal vez despierte ese celo del que está hablando para que entiendan quién es Jesucristo. Versículo 15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Y aquí es algo muy, muy interesante que me lo encontré porque Dios me lo reveló aquí. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Esto lo está hablando Pablo haciendo referencia a las promesas y las profecías del pueblo de Israel, donde dice que cuando todo el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel, el todo no quiere decir que todos los israelitas, pero todos los que Dios ha establecido que van a recibir al Señor, este pueblo remanente del que Dios está hablando, todo el que Él predestinó, del que Él sabe que va a recibir a Cristo, cuando todo esto se cumpla, vendrá la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Por eso dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Está hablando de la resurrección de todos nosotros, de que por fin se cumpla esa promesa de que tendremos cuerpos nuevos, cuerpos glorificados en los que ya no va a haber presencia de pecado. Lo que está hablando es de esa restauración, esa resurrección del reino de Dios en donde todos vamos a estar viviendo con Dios en cuerpos celestiales, sin malicia, sin maldad, sin dolor, sin más llanto, sin tristeza, sin angustia. Eso es lo que está diciendo. Si su exclusión sirvió para que ustedes conozcan a Cristo, imagínense cuando los tenga, vendrá el reino de los cielos. Y es lo que todos esperamos. Es lo que todos esperamos, Señor. Ven pronto porque hay algunas personas que si no vienes pronto te las mando. O sea, o te lo llevas o te lo mando, Señor, porque de plano ya no sé qué hacer, ¿verdad? O lo iluminas o lo eliminas, porque, bueno, cuando este pueblo completo venga, vendrá el reino de los cielos y ahora sí, todos los que Dios ha predestinado y ha establecido que seamos parte de su reino, estaremos ahí. Versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas.
Yo aquí me quedé, ¿qué habla de? Porque tengo que entender que le está hablando al pueblo de Israel. Los gentiles no entendemos ni de qué está hablando, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel, cuando habla de las primicias y de la raíz y de la masa y de todo esto, está hablando precisamente de esa fiesta del Shabbat, en donde la cuestión era que cuando cosechaban, los primera cosecha, las primeras primicias, los primeros frutos, esos eran entregados a Dios para que esto que se convertía en santo, porque eran las primicias, hiciera que el restante de la cosecha fuera santa, fuera bendita. Ellos entendieron eso. Si las primicias, con este grano tenían que hacer un pan, esa era la cuestión. Hacían un pan y este pan era el que llevaban al sacerdote. Lo siguen haciendo. Hasta estas fechas los judíos siguen haciendo esto. Los judíos cristianos lo siguen haciendo como una sana costumbre porque se reúnen, comparten el pan, comen, y está bien, es la fiesta del Shabbat, ¿ok? Shavuot, perdón, Shavuot. Esta fiesta la siguen celebrando, pero ya nada más como una forma de agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho, como un convivio, ya no como una obligación, y ya no obligan a nadie a hacerlo. Pero es bonito participar con ellos. Entonces, hacen un pan y este pan es el que llevan al sacerdote. El sacerdote lo bendice y quiere decir que todo su trabajo, toda su cosecha va a ser bendita. Dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué es la raíz? La raíz está hablando de la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? Jesús es la vid verdadera. La raíz es Jesucristo, la vid es el pueblo de Israel. En la Biblia, cuando tú oyes hablar de la vid o del viñedo o de la vid, está refiriéndose al pueblo de Israel. Pero la raíz siempre va a ser Dios. En ese tiempo es nuestro Señor Jesús. ¿Ok? Entonces, cuando hace esta mención, los gentiles se quedaron así como tú y yo ahorita. ¿Qué tiene que ver la masa con las primicias? Pero los judíos estaban entendiendo exactamente de lo que estaba hablando. ¿Y quién es esta primicia entre los muertos? ¿Quién es el primogénito resucitado? Jesucristo. Si Jesucristo es santo, todos los demás somos santos, apartados para Él. Esa es el secreto que está aquí. Les está diciendo, si todos los que vienen a ser parte de esa raíz y permanecen ahí van a ser santos. Y ahora sí lo va a explicar. Versículo 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron deshojadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te... Bueno, aquí lo que está diciendo es, estos pueblos, algunos de estos judíos, fueron rechazados, o fueron cortados, ¿verdad? Y en lugar de esos, nosotros hemos sido injertados. Nosotros somos olivo silvestre. El olivo que se cultiva es el olivo que cuidan en las granjas, ¿no? ¿Cómo se llama? Las hortalizas. El olivo que se cultiva es el olivo que se cuida para que sea un fruto rico. Pero hay otro olivo que crece así silvestre. Ese que no se cuida es amargo. Ese olivo silvestre es amargo, no sirve para nada. Les decía que Dios nos permitió andar por una tierra donde encuentras olivo por todas partes. Y yo me sentía, ay, qué bonito, todo por hojas de olivo por todas partes. Y con razón, Dios habla del olivo y que el olivo y que el olivo. Y había unos frutos ahí de olivo y se me ocurre cortar porque pues, son como aceitunas, ¿no? Y dije, voy a comer una aceituna fresca. Corté la aceituna, me la puse en la boca y, no, oye, lo más amargo que te puedas imaginar. Y, y dije, ¿cómo le hacen para que sepan ricas? Porque después estaba comiendo de las que son cultivadas, que no agarras esas olivas y las comes, son deliciosas. Las negras, las verdes, son riquísimas, tienen un sabor exquisito. Decía, ¿cómo le hacen para que sepan ricas si saben tan feas? Y me dijeron, no, es que la que comiste silvestre, la que venden en los restaurantes es cultivada. Y dice, ¿y qué diferencia? Dice, tiene que ver con el trato. Tiene que ver con el cuidado que se le da a la tierra, con el cortar lo que no sirve. ¿Te acuerdas eso de que si tú permaneces ustedes son los pámpanos, yo soy
el olivo. Si tú permaneces en el olivo, darás buenos frutos. Si el pámpano no da frutos, lo cortan. Bueno, lo que hacen es eso. Cuando están cultivando el olivo, algunos de esos pámpanos, algunas de esas cosas, ellos saben que esos no sirven. Los cortan y dicen ellos que el alimento de la raíz que se estaba desperdiciando en esto amargo, empieza a fortalecer lo que sí está bueno. Entonces, al ir podando lo que no está bueno, hacen que lo que queda dé buen fruto. Por eso aquí también hace esa referencia. Algunas de estas ramas fueron cortadas, dice. Y tú que eras silvestre, que no tenías valor, que no tenías sabor, que no tenías nada agradable. Yo y tú, que éramos silvestres, porque éramos gentiles, porque no conocíamos a Dios, fuimos injertados en esto que se llama la nueva iglesia de Cristo o la iglesia de Cristo. Aquí ahora podemos disfrutar y dar frutos buenos, frutos agradables. Sin Cristo, ¿qué frutos da la vida o las personas? O sea, pues todo lo que dice, lo que no debe ser, entre odio, mentiras, chismes, pasiones, eh, ves La Rosa de Guadalupe, Univisión, todas sus novelas. Es el único fruto que alguien que no tiene a Cristo puede dar. Y más de lo mismo. O sea, más de lo mismo. Bueno, pues dice que fuimos injertados en esta nueva raíz y damos fruto. Versículo 18, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Aquí es un regaño a la iglesia actual, un regaño a ti y a mí, un regaño de que no te creas especial, no te creas santito entre tu familia o entre tus hermanos que no conocen a Cristo o entre tus amigos que no conocen a Cristo. No te creas santito, o sea, no te creas mejor, que no eres mejor. No eres mejor en tus propias fuerzas. Dios quiere hacerte mejor. Dios está transformando tu vida. Y la primera señal de transformación debe ser amor al prójimo. Porque la primera enseñanza más grande que yo veo en la cruz es que siendo yo como era, siendo tú como eras, siendo pecador, Cristo murió por ti y por mí. La primera señal del amor de Dios es su amor incondicional, aún siendo lo que éramos. Porque no se trata de que voy a cambiar para poder venir delante de Dios. A veces invitas a alguien a la iglesia o a Cristo y dice, no, es que yo soy muy malo. Precisamente por eso, dice Jesucristo, yo no vine a los sanos, sino a los enfermos. La iglesia debe estar llena de pecadores. Dices, guau, ¿qué? ¿Cómo? Debe estar llena de pecadores que hemos entendido que el único que me puede transformar es el amor de Jesucristo. A la iglesia no vienen perfectos. En la iglesia no estamos perfectos. A la iglesia venimos los quebrantados, los rotos, los pobres en espíritu, los lastimados, los heridos, los que ya entendimos que con nuestras propias fuerzas no podemos cambiar o llenar el vacío que hay por dentro. En ese corazón que ha sido lastimado, que ha sido roto, que ha sido humillado, por más que le metía alcohol o pasiones o drogas o lo que le quieras meter, no se llenaba. O riquezas, o triunfos, o éxitos. No se llenaba porque es imposible llenar el espacio que solo puede ser lleno por el Espíritu Santo, por el amor de Jesucristo. Y esto es importantísimo que lo entendamos. Porque cuando tú compartes el Evangelio, pues tienes que compartirlo así, no jactándote de quién eres, y mucho menos jactándote de que ahora los judíos perdieron su oportunidad. No, dice, no te jactes. Versículo 19, ¿no? No digas, pero ellos fueron cortados porque no quisieron a Jesús y por eso ahora tenemos de nosotros derecho. No. Sí hubo un grupo que rechazaron a Jesús, pero hay otro grupo muy grande que ha hecho posible que tú y yo ahora podamos entender y compartir el Evangelio de Cristo. Fue a través de ese remanente que la palabra de Dios
siguió existiendo y sigue siendo pura y verdadera hasta este tiempo. Versículo 19, dice, no les dirás, perdón, versículo 20. Bien, por su incredulidad, tú dices, ok, por su incredulidad fueron deshojadas o desechadas, pero tú por la fe estás de pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¡Wow! O sea, Dios es bueno, pero también es justo. Dios es bueno, pero también es justo. Escucha esto muy bien. En Dios hay misericordia, pero también Dios es un Dios que hace justicia. Versículo eh, eh, 21, perdón. Dice, a ti tampoco te perdonará. Mira, versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. O sea, hay bondad y severidad en Dios. O sea, mire las dos cosas. No solo quieras descansar en la bondad de Dios, porque eso sería predicar mal el evangelio. No se trata de solo hablar de la misericordia y la bondad de Dios. ¿Ok? El evangelio tiene que ser completo. Completo. Cuando tú a alguien le predicas, sí, es bueno predicarle del amor, de la paz, de la tranquilidad que solo Dios te puede dar. Pero también hay que decirte que si rechazas eso, lo único que te queda es agonía, es salud, dinero, perdón, salud. Te queda nada más eso, te queda nada. Y además, si no recibes a Cristo en este tiempo, en vida, tú, una decisión personal, nadie va a orar por ti, nadie puede orar por ti, nadie te puede salvar. Tú tienes que decidir entregar tu vida a Cristo, porque si no la entregas, solo hay un lugar donde va a terminar tu alma. Y ese es el infierno. No hay de otra. No sé cómo decirte lo más bonito, pero aquí habla de la bondad y de la severidad de Dios. Dios tiene mucha misericordia. Este tiempo, esta etapa de la historia del mundo que estamos viviendo se llama la etapa de la gracia, de la misericordia. Es ahorita, en vida, en este tiempo, cuando hagas lo que hagas, hayas hecho lo que hayas hecho, hayas hecho y hayas sido como hayas sido, si tú entiendes el amor de Jesús y lo reconoces como tu Señor y Salvador y le entregas tu vida, tu nombre es escrito en el libro de la vida y tienes el derecho de entrar al cielo. Es ahorita. No tienes que hacer cambios, no esperes a arreglar tus cuentas. ¿Te acuerdas de estos dos que estaban crucificados con nuestro Señor Jesús? Uno, sintiendo y sufriendo lo mismo, le decía, sí, a ver si eres el Hijo de Dios, bájate y sálvanos además. O sea, lo que nos pasa a muchos. Bueno, si Dios existe, que me dé una señal para entonces creer. Yo lo he oído muchas veces, ¿eh? Parece mentira. He oído de personas que dicen, bueno, ¿y yo cómo sé que esto no lo escribió unos, así que no es manipulado y que los hombres y que para el opio de las naciones y como la Biblia es muy antigua, eso ya pasó de moda. O sea, siguen retando a Dios, siguen como este que estaba crucificado diciéndole, a ver, muéstrame que eres el Hijo de Dios y entonces voy a creer. El otro, el otro dijo, Señor, cuando estés en el cielo, acuérdate de mí. Nada más. No se bajó de la cruz, no fue a restaurar lo que había robado, ni a hacer nada. Nada más dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el cielo. Esas palabras quieren decir que él reconoció que el que estaba ahí crucificado era el Hijo de Dios y que estaba a punto de ir al cielo. Y que estaba a punto de estar ahí sentado a la diestra del Padre, y como estaba a punto de tener autoridad y poder, y si Él lo desea, y si Él su voluntad, podía perdonarlo. Él reconoció, eso es lo que quiere decir, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el cielo. No tuvo que hacer nada, reconoció quién era Dios, no quién era Él, o sea, no qué fuerzas tenía Él, sino quién era al que le estaba hablando. Eso significa reconocer al Señor como a Dios como tu Señor y Salvador. Mira bien, mira pues la bondad y la severidad de Dios, ciertamente para con los que cayeron, la severidad, pero la bondad para contigo. Si permaneces en su bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aquí habla de que la salvación se pierde.
No, no. El tema que tiene aquí Pablo no está hablando de la salvación, no, está hablando de los que por su incredulidad están cortados, de los que por no creer pueden ser injertados, pero también pueden ser cortados. Quiere decir que, y por eso tenía que hacer esta mención, muchos han levantado la mano y no han entendido qué han hecho. Y posiblemente muchas iglesias se están convirtiendo precisamente en piedra de tropiezo para muchas personas que creen que son salvas porque un día levantaron la mano y bajo la salvación no se pierde y es para siempre, creen que son salvas, pero no han entendido en el corazón. Son salvas de palabra, pero ¿serán salvas de corazón? Eso solo lo puede saber Dios. O sea, tampoco vamos a andar nosotros a ver quién sí, quién levantó la mano porque sí, quién levantó. No, lo que me refiero es que algunas personas no han entendido quién es Dios. Algunas personas por levantar la mano piensan que fue como comprar el boleto y ya. No, no, no. Levantar la mano no es nada más levantar la mano. Es levantar dos manos en acción de rendición. Me rindo, ya no puedo. Tómame tú, soy tu esclavo, Señor. Y aquí es lo que dice. No vaya a ser que no permanezcas en esa bondad. Es decir, no vayas a olvidarte de que no tenías ningún derecho, pero que Dios te dio todo por amor. Porque cuando empiezas a creer que tú te ganaste algo, ya perdiste el enfoque. Cuando empiezas a pensar que tú eres mejor que los demás, que tu iglesia es mejor que las demás, que ya, cuando empiezas a comparar, cuando empiezas a evaluar, cuando empiezas tú a empezar como este servicio secreto de Jesús y andas viendo quién sí, quién no, este sí, este no, ya te perdiste. No se trata de eso, no se trata de nuevo. ¿Qué es la salvación? Dejar de ver a los demás y a mis obras y a mí mismo para poder ver a Dios. Esa es la salvación. Andar de policía es volver a bajar los ojos y empezar a ver otras personas. Y andar calificando quién sí es santo y quiénes no. No, tus ojos siempre deben estar puestos allá y tus brazos así, para atraer a más personas. Abrazar a quien tengas que abrazar, apapachar a quien tengas que apapachar, pero tus ojos siempre puestos en el Señor. Si permaneces en la bondad, de otra forma también serás cortado. Versículo 23. Y aún ellos, si no permanecieren en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Dice, si estos que estaban aquí en espera, dicen, oh Dios, y ahora sé que es Jesucristo, pues estos, aunque estén en espera, aunque hayan rechazado a Cristo, también los va a aceptar porque esto es el pueblo escogido. Y Dios no miente, porque si tú fuiste cortado de la manera, de la que por naturaleza eres olivos, perdón, 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? Es decir, nosotros, esto es para los que entienden cultivo, ¿no? No puedes, es difícil injertar algo en otra planta. Difícilmente se da, ¿verdad? Pero Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas, cortó olivo silvestre, cortó a ti y a mí de lo que no éramos y nos puso en la raíz, en la rama, en la iglesia de Cristo. Dice, ¿cuánto más estos que fueron cortados? Aunque estén deshechos, tú los ves como ramas secas tiradas. Dios es capaz de esas ramas secas, tomarlas, injertarlas y darles vida nueva. Dios es capaz de hacerlo porque Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Y entonces viene este proceso de la restauración de Israel. ¿Cómo será? Con esto quiero avanzar porque esta restauración tiene que ver con un mensaje al pueblo de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo a ellos que nosotros hay un número de gentiles,
No que todos van a ser salvos. Hay un número de personas. Aunque la salvación está para todo el mundo, no todos van a ser salvos. Todos somos creyentes, ¿están de acuerdo? Digo, todos somos criaturas, creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Todos somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Quién es el hijo de Dios? El que puede ser hijo de Dios. Juan 1:12 dice, a todo aquel que le recibe, ¿a quién? A Jesucristo. Dios le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, aunque todos somos creados por Dios, no todos vamos a ir al lugar con Dios. Solo aquellos que reciban a Cristo como Señor y Salvador. Y entonces, cuando todo el número de gentiles que Dios sabe que van a arrepentirse, vengan al arrepentimiento, entonces Israel será restaurado, vendrá el nuevo reino, vendrá la segunda venida y entonces la historia del Apocalipsis y de esos últimos tiempos va a suceder. Y esto solo lo entienden los israelitas. Nosotros solo escuchamos lo que les está diciendo a ellos. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Es decir, en ese tiempo eran enemigos de los creyentes o de los cristianos, porque los judíos que no habían recibido andaban persiguiendo a esos cristianos, ¿se acuerdan? La persecución sobre los judíos, sobre los nuevos cristianos, venían de israelitas que sentían que estaban trayendo una nueva enseñanza. Entonces eran enemigos por el Evangelio, es decir, por la nueva noticia de que Cristo era el Salvador, pero eran amados porque son por ellos por los que nosotros ahora tenemos derecho a estar en este proceso. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Cuáles dones? Dios le hizo una promesa. Le dijo a Abraham, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones y tú serás mi pueblo escogido, el pueblo de Israel. Dios le dijo, y así el pueblo lo haya rechazado y así haya israelitas que han perseguido a la iglesia y a los cristianos, Dios los va a restaurar. No a todos, porque no todos los israelitas son judíos, ni todos los judíos son israelitas. ¿Ok? Dice, pues, como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó todas las cosas a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Dios? Bueno, pues es un juego de palabras en las que vuelve a repetir Pablo lo mismo. Cuando nosotros no éramos nada, apartó al pueblo de Israel para que nosotros tuviéramos todo. Ahora que nosotros tenemos todo, está llamando al pueblo de Israel para que la riqueza que habían tirado la vuelvan a evaluar y la tomen y vuelvan a venir a los caminos de Dios. Ahora, lo último que queda, versículos 33 al 36, es una doxología. Doxología. Y te digo el nombre porque quiero que aprendamos términos que parecen complejos, pero que son muy sencillos. Doxología es una forma de alabar a Dios. Es una alabanza estructurada a Dios. Doxología es una alabanza estructurada, pensada, consciente para alabar a Dios. Cuando dice Dios, Él quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. También habla del entendimiento. ¿Okay? Y con eso termino. Porque si algunas cosas no entendimos acerca de cómo trata el pueblo de Israel, fíjate cómo termina el 33, 34, 35. 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Doxología es alabar a Dios y decirle, Él es dueño de todas las cosas. ¿Sí? Son preguntas básicas. ¿Quién puede decirle a Dios? O primero, ¿quién entendió la mente de Dios? ¿Quién puede entender lo que Dios hace? Déjame decirte, el Dios que conoce los nombres de cada estrella, de cada galaxia, del universo completo, el Dios que formó todas esas cosas, que conoce lo macro, también conoce lo micro.
y sabe, dice la Biblia, que te formó desde el vientre de su madre, de tu madre, que sabe cuántos cabellos tienes, que sabe dónde están tus átomos, tus moléculas, tus células, los neutrones, los protones, todas las cosas. El que conoce todas esas cosas todo el tiempo, en todo momento, porque Él es omnisciente. Él conoce el presente, pasado y futuro tuyo y mío. Sabe lo que vas a hacer, sabe lo que has hecho, sabe lo que estás haciendo y aún así está dispuesto a perdonarnos. Es algo que no podemos entender. O sea, Dios sabiendo lo que yo hice, sabiendo lo que estoy haciendo tal vez, y sabiendo lo que haré, yo no sé ni qué voy a hacer, pero Dios sabe que tal vez lo voy a ofender. Aún así me amó y murió por mí y murió por ti, porque Dios sabe lo que has hecho, ¿eh? No sé si piensas que te puedes ocultar de Dios, pero en los lugares más oscuros, los lugares más profundos donde te has querido ocultar para hacer lo malo, Dios ha estado contigo. Dios ha estado ahí. Y ha visto lo que has visto, y ha estado cuando tomaste lo que no tenías que tomar, cuando tocaste lo que no tenías que tocar, cuando hiciste lo que no tenías que hacer. Ahí ha estado. Eso ya de por sí debería quebrantarte el corazón, quebrantarme el corazón. Porque si mi Señor Jesús estuvo en los bares donde anduve y oyó mis chistes vulgares y hasta mis chistes que alguna vez hiciste de nuestro bien Jesús, me da mucho dolor en el corazón. Si Él estuvo ahí, qué vergüenza, qué vergüenza. Por eso cuando dice que a pesar de eso y sobre todo eso Él me amó, lo único que puedo hacer es decirle gracias, Señor. Y lo mismo pasa contigo. Él conoce, son inescrutables sus pensamientos. Además, ¿quién puede decirle, Señor, por qué hiciste aquello? ¿Por qué? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién puede conocer para darle consejos a Dios? ¿Quién eres tú o quién soy yo para decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas? Es, ¿quién eres tú o quién soy yo para decirle cómo tiene que hacer las cosas? ¿O quién le ha dado a Dios algo para que ponga a Dios en deuda? Sí, dice que de Dios es todo, los cielos, la tierra, tu vida, todo es de Él. Si Dios quiere, en este momento te quita la vida. ¿Sabías eso? Si Dios quiere, dejas de respirar ahorita. Pero Él quiere primero, Él quiere que tengas vida eterna. Y no te ha quitado la respiración ni el latido de tu corazón porque quiere escuchar de ti. Perdóname, Señor. Perdóname por mis pecados. Perdóname, Señor, por lo malo que he hecho. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco que tú, Señor, veniste aquí para darnos oportunidad. Dame oportunidad, Señor, de conocer a Dios Padre. Sé que tú eres el Hijo de Dios, que tú tienes todo conocimiento, todo poder y toda autoridad. Te entrego mi vida, te entrego mis pensamientos, te entrego todo lo que soy, Señor. Ayúdame a vivir como a ti te agrada. Sé tú, mi Señor. Quiero saber y quiero hacer tu voluntad todo el tiempo, Señor. Te entrego todo lo que soy. Si esa es tu oración hoy, te quiero decir que si en este momento dejas de respirar, si tu oración fue sincera, hoy mismo estarás en el reino de los cielos, como le dijo Jesús. Mis hermanos, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Déjenme terminar con esta oración, porque ella hizo una oración que aquel que quiere recibir a Cristo la pudo hacer. Hoy quiero pedirle a Dios que su palabra la podamos seguir predicando. Gracias por la vida de las personas que están ahí, gracias por sus familias. Señor, tú conoces nuestras necesidades, tú conoces las necesidades económicas y problemáticas. Tu palabra dice que en este mundo tendremos tribulaciones y angustias, pero que confiemos en ti porque tú estarás con nosotros, Señor, hasta el último tiempo. También dice tu palabra que todos necesitamos dinero, salud, trabajo. De estas cosas tenemos necesidad, pero busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Yo te pido, Señor, que mis hermanos que hoy han dedicado un tiempo para escuchar tu palabra, tú bendigas su necesidad, tú conoces su necesidad y que tú puedas suplir de acuerdo a tu voluntad, Señor, no a nuestros deseos, pero a tu voluntad,
Te doy gracias por cada persona, por cada hijo, por cada esposa, por cada padre, por cada madre que hoy ha estado escuchando, por cada hermano, Señor. Bendice y bendícenos, Señor, todo el tiempo. Te doy gracias por mis hermanos aquí presentes y allá a la distancia. Gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Los espero la semana que entra. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Los espero el viernes en el grupo de hogar donde hay preguntas, donde puedes preguntar cosas tan sencillas como qué significa decir amén. Ahí te lo dejo de tarea.